Hola, buenos días amigos, ¿cómo estamos aquí nuevamente transmitiendo en vivo? Seguimos con las tribus de Israel y hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando acerca de la tribu de Efraín, una tribu que al parecer no está vigente, pero sí está vigente, o sea, una tribu que no se menciona mucho, la tribu de Efraín, que no se habla mucho de ella porque Efraín fructificó, amigos, y después eh, eso es lo que significa, pero después que vino este tiempo final, la explosión demográfica en todo el mundo. ¿Qué pasó? Algo está pasando. Dios es grande, amigos. Dios es el creador de todas las cosas y Él nos ha dado su palabra para que entendamos y vamos a entender muchas cosas. Quizás no las entiendan muchos, pero vamos a seguir. Hoy vamos a leer el capítulo 2 de Números donde habíamos terminado en números uno acerca de lo que Dios habló acerca de la tribu de las tribus de Israel y estaba recordando, le estaba diciendo a mi esposa que, que Datán había pecado, murmurando y ahí queriendo este poner el mal a Aarón y a Moisés y le decía a mi esposa, hay que ver, creo que eran de la tribu de Efraín, esos hombres. Pero vamos a ver. Entonces aquí dice, los campamentos y jefes de las tribus. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados, 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar era Natanael, hijo de Suar, su cuerpo de ejército con sus contados, 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón era Eliab, hijo de Gelón, su cuerpo de ejército con sus contados, 57,400. Todos los contados de los campamentos de Judá, 186,400 por sus ejércitos, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su cuerpo, su ejército con sus contados, 46,500. Acamparán junto a él la tribu de Simeón, y el jefe de Simeón será Selumiel, hijo de Surizadai. Su cuerpo, el ejército con sus contados, 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Elisama, hijo de Reguel. Su cuerpo de ejército con sus contados, 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450. Con sus ejércitos marcharán como segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden que acamparán. Así marchará cada uno junto a su bandera, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos. Así que aquí se menciona la tribu de Efraín al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiot. Y hablábamos que estos eran descendientes de, de José. Y aquí vemos que estaba siendo contado como tribu. Su cuerpo, su ejército con sus contados, 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés será Gamaliel, hijo de Pedasur. O sea, si vemos aquí, de Efraín, el jefe fue Elisama, hijo de Amiud. Entonces,
en Manasés era Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo, o sea, su ejército con sus contados 32,200. Y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo, su ejército con sus contados 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100. Por sus ejércitos irán terceros. O sea, era contada la tribu de Efraín, amigos. La bandera del campamento de Dan estará al norte con sus ejércitos y su jefe será de la tribu de Dan será Ejiezer, hijo de Amisadai, con su ejército. Y fueron contados 62,700. Y junto a él acampará la tribu de Aser, y su jefe será Pagiel, hijo de Ocrán, y su ejército todo contado 41,500. Y luego vendrá la tribu de Neftalí, y el jefe será Ahira, hijo de Enán, y su ejército todo contado 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan 147,600. Irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550, más los levitas, que no fueron contados entre los hijos de Israel, como el Señor se lo mandó a Moisés. Hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor mandó a Moisés, y así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Amigos, vemos en este relato del libro de Números 2 que Dios habla acerca de Efraín. Y aquí les voy a dejar una tarea que yo también voy a hacer. Lo van a volver a leer y entonces ustedes van a empezar, cuando empiece a hablar estos campamentos al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá. Y van a contar a Judá como el primero. Judá. Y luego después van a contar el que sigue, que será el campamento de los hijos de Isaacar. Bueno, lo vamos a hacer aquí, vamos a hacer la tarea en casa. Y el jefe de los hijos será Natanael. Entonces dice, y la tribu de Zabulón es la tercera. Zabulón, con su ejército. Entonces, vamos a leer en el 10, dice la bandera del campamento de Rubén. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 1, 2, 3, 4. Rubén viene siendo el cuarto que está mencionado aquí. Y acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. O sea, Simeón acampará a un lado de Rubén. Y luego sigue la tribu de Gad, que es el sexto aquí mencionado. Entonces viene después el campamento de Rubén, a un lado de Gad. Este es el 7. Luego irá el tabernáculo de reunión junto con los levitas, pero estos no son contados, amigos. Estos no los contamos. Entonces, porque serían 8 con los levitas, dice. Y luego seguirá la de Efraín, a un lado de los levitas. Efraín. Y Efraín vendrá, contando los levitas serán 9. 9 con la... Sí, pues la tribu de Leví fue contada. Entonces de ahí estará, junto a él estará la tribu de Manasés, junto con Efraín. Y voy a decir Efraín y Manasés. Aquí están 10, pero los voy a poner ahí y les voy a decir ahorita que termine. Entonces de ahí sigue la tribu de Benjamín, después de Manasés, que sería el 11. Y luego después será la tribu de Dan, que vienen siendo 12. Y después dice que acampará la tribu de Aser, que vendrán a ser 13 tribus.
Y luego la tribu de Neftalí, que vendrán a ser como 14 tribus, todos los contados. O sea, aquí vemos 14. Si ustedes los cuentan bien, eh, Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Rubén, los levitas, Efraín y Manasés, 10. Y luego Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Amigos, eh, yo pensaba, bueno, es que los hijos de José, aquí debería de ser José. O sea, José, entonces sería la tribu de José y eliminaríamos a Manasés y a Efraín. Pero José murió en Egipto y, y la descendencia siguió con los hijos de Manasés y los hijos de Efraín. Que estos fructificaron en todo el mundo, amigos. Entonces, aquí Manasés y Benjamín significarían uno, entonces tendríamos 13 tribus. Pero acuérdense también que después Dan fue eliminado, amigos. O sea, hay algo que parece, mucha gente dice, no, es que la Biblia se contradice. No, es que hay descendencias, amigos. Y estamos hablando de la descendencia de Efraín. Es algo muy interesante que, por ejemplo, no les puedo decir eh, unas cosas que, porque vamos a ir leyéndolas conforme a, a lo que vamos estudiando y vamos aprendiendo. Esto me llama la atención muchísimo. Y usted debería de alimentarse, amigo. Estaba pensando en la mañana antes de despertar. Estaba Dios dormitando, estaba durmiendo y estaba soñando y estaba cantando un canto. Y pensaba yo muchas cosas respecto a las cosas de Dios. Hay muchos secretos, amigos, que Dios tiene para revelarnos, pero muchos no lo entienden. Y estaba yo meditando en mi corazón allí acostado al amanecer, de que Dios tiene propósitos y planes para nosotros, pero nosotros no queremos. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, nosotros debemos de tener ese fuego de su Espíritu, de obedecerlo, de seguirlo. Entonces nosotros apagamos al Espíritu Santo porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu, amigos. Entonces Dios nos ha venido a bautizar con fuego y ese fuego es su Espíritu Santo. Entonces el fuego de Dios en nosotros. Y nosotros lo sabemos bien, ahí está, es una promesa de Dios. Entonces, ¿por qué muchos cristianos se enfrían? Porque, amigos, dejan que la carne gobierne. Y no debemos de permitir que la carne gobierne, que nuestros pensamientos sean llevados cautivos siempre a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra. Ayer compartí el evangelio en el tianguis y le decía a una señora que pues ella no entiende la mera verdad. Ella dice que se acerca a Dios, que tiene muchos problemas. Su hijo anda en malos pasos, en las drogas, roba, está en la cárcel. Entonces ella sufre. Ella dice que su hijo, que le digo, señora, pues cada quien tiene que pagar su maldad. Y si en esta vida la paga, sí, pero yo sufro, me reprochan mucho, porque ella dice que se fue a trabajar a Estados Unidos y, y que sus hijos le reprochan mucho, que por qué los abandonó, y ella dice, pues es que yo tenía que trabajar para que ustedes comieran y les mandaba dinero. Amigos, las mismas historias de todo el mundo y los mismos pretextos. Es que no me comprende. Y les dice uno, dime, ¿en qué te debo de comprender? Dime, es que no me comprendes, que no te comprendemos. Y está muy claro. La gente debe de manifestar su deseo y decir, mira, lo que yo quiero es esto. Quiero que me comprendas. O sea, si tú quieres pecar, tú le estás diciendo a la persona, compréndeme. Como aquellas personas que dicen que tienen necesidades. Es que tengo necesidades.
Es que tú no me comprendes, que tengo necesidades. Tienes necesidad, estás en pecado. Quieres darle rienda suelta a esas ideas que te han metido en la cabeza. Tantos psicólogos que hablan de esas cosas y dicen, si te gusta, pues hazlo. Con que no daña a los demás. Amigos, te dañas a ti mismo, dañas el cuerpo y dañas, si tienes el Espíritu Santo lo contrista. ¿Por qué? Porque la carne, miren, puros pretextos, ya toman la palabra de Dios como excusa. Ay, es que la carne es débil, porque dice la palabra, ay, la carne es débil, eso lo dice en otra situación, amigos. La carne es débil porque no está hablando acerca espiritualmente, no de que tú cedas al pecado, está hablando que tú no tienes ese poder para hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros contristamos el Espíritu de Dios que está en nosotros si es que nosotros lo hemos recibido y si es que el Espíritu mora en ustedes. Entonces lo contristamos y lo apagamos. No apaguen el fuego del Espíritu de Dios. Por eso no lees la Biblia, por eso no oras, por eso no te apasionas, por eso no entiendes, por eso no lees. Entonces la gente dice, ¿tú amas a Dios? Bueno, también eso, tú no dejas de amar a Dios. ¿Por qué? Porque se apaga el fuego de la pasión de Cristo en ti. Debes de amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo, amigos. No digamos, por sobre todas las cosas. Miren, las cosas esas no tienen nada que ver. Las cosas que Dios añade cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. El secreto de Dios es la obediencia, amigos. Y la obediencia se refleja mucho. Así es de que estaba meditando que Cristo había venido a salvarnos y que nosotros no entendemos. Imagínense a Dios diciendo, es que no me comprenden. No, más claro y sencillo, Cristo murió por ti y por mí. Pero si tú no quieres nada con Dios, ay, es que a mí no me gusta lo religioso, yo no soy hipócrita. Si no quieres, mira, facilito. Y les voy a ir contando una historia muy hermosa. Una historia tremenda. Y la vamos a ir compartiendo por capítulos porque es muy interesante. Porque tenemos que hablar y Dios te va a hablar. Tú debes de saber qué es lo que Dios te va a hablar. Entonces ya leímos la parte de Efraín. Quiero que vayas leyendo y te pongas atención. ¿Qué está pasando con esta tribu? Pero nuestro programa lo vamos a mezclar, no lo vamos a dividir en dos secciones porque la Biblia es un contexto, amigo. Y es una historia, la historia de la humanidad. Y hubo un tiempo donde la historia se vuelve en Cristo, cuando vino Cristo a la tierra y se hizo hombre y murió por nosotros, y la historia de la humanidad se dividió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Entonces vino a ser la historia de Dios una historia de amor, amigos, una historia de redención, de pasión. Y hablando de pasión, ya viene la película de Mel Gibson que es La Resurrección, impresionante. Dios está anunciando su regreso, amigos. Cristo pronto regresará. Y proféticamente les digo, tuve un sueño, el otro día se lo platiqué a mi esposa, y les voy a decir las palabras. mm, Ahí tengo, las apunté. Cuando las soñé, me levanté luego y las escribí. Porque estaba yo dormido y de repente desperté. Y dice que no te preocupes. Dice el Señor que pronto va a regresar. Aunque parece que se tarda, Él va a regresar porque nadie sabe el día ni la hora. Él volverá. Aunque creas tú que tardare, espéralo, porque volverá.
Y ahora vamos a hablar acerca de esta historia y aquí Dios nos va a hablar, amigos. Hay personas que dicen, es que Dios no me habla. Pues como si no lees la Biblia. Pero miren, aquí yo se los voy a hacer muy referentemente las cosas, lo que Dios dijo y lo que está narrando. El mismo Dios es el que narra la historia de la Biblia, amigos, aunque usted no me crea. Ciertamente la Biblia la escribieron hombres, pero el que inspiró, el autor intelectual fue el mismísimo Dios del universo. Y miren, aquí en esta historia es el primer libro de Samuel, el nacimiento de Samuel. Hubo un varón en Ramatamaín, es la tierra de Ramá, es en Ramá, pero se llamaba Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba el Cana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Entonces me llamó la atención porque le dije a mi esposa, oye, Samuel era Efraíncita, de la tribu de Efraín. Entonces me dice, oh, hay cosas que no nos fijamos, que no entendemos. Y miren lo que dice. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Para que sepan, todo viene de Dios, amigo. Dios te concede tus deseos, aunque caprichosos, pero te los concede. Por eso Dios cuando envía su evangelio, tú debes de reaccionar. Porque Dios te llama. Para empezar, siempre les he dicho, primero Dios te llama, luego Dios trata contigo. Dios te empieza a transformar, pero tú tienes que creer. Ahí empieza la fe por el oír. Entonces, el Señor no le había concedido a Ana tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. ¿Quién le irritaba? Penina. Penina le decía tal vez, mira, yo tengo hijos, le he dado al Cana hijos y tú no le has dado nada, tú eres una pobre mujer estéril, no tienes, no le puedes dar un hijo a Elcana, o sea, la humillaba. Y esta mujer hacía así cada año, cuando subían a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, o sea, era menospreciada por Penina. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjense el corazón del Cana. El Cana mostraba su amor por Penina. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, porque se comía y se bebía, amigos, el jugo de uva y se fermentaba. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Fíjense lo que le dijo, un hijo varón, ella quería un niño. Yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Como habla el número 6.5 que habla del nazareato.
Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de Ana. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria, mujer? Digiere tu vino. Porque pues comían vino y era jugo de uva. Entonces ella le respondió al sacerdote diciendo: no, señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. Fíjense cómo dice ella: los que están atribulados de espíritu toman mucho. Pero ella dice: no, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino de sidra. Ella tomó jugo. Sino que derramando mi alma delante del Señor. Sino que derramo mi alma delante del Señor. Estoy llorando, dice. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Cuando estamos afligidos y acongojados, a veces venimos al Señor, pero hay gente que se hunde en las drogas, en el vino, contrista al espíritu, se contrista a él, se destruye. Entonces debemos de pensar que la magnitud de las congojas y de la aflicción de esta vida a veces son tropiezo para los hombres, pero para los hombres de Dios vienen las aflicciones, las congojas, y venimos al Señor a hablar nuestras tristezas, y venimos a decirle al Señor cuánto necesitamos de su presencia, de su poder, de su ayuda. Entonces Elí le respondió a Ana y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Fíjense cómo le dijo. Cuando yo leo esta palabra que ella le dijo, es como si dijera: hágase la voluntad de Dios o cúmplase la palabra que has dicho. Halle tu sierva gracia delante de Dios para que se cumpla lo que le he pedido. Y se fue Ana por su camino y comió y no estuvo ya triste, o sea, no estuvo triste, se desahogó con Dios por la palabra que Elí le había dicho, porque Dios le habló a Ana por medio de Elí. Son cosas que nosotros a veces no comprendemos, que Dios nos habla a través de otra persona. Y levantándose de mañana, adoraron al Señor, o sea, a Elcana, a Ana y toda su familia, Penina y sus hijos, y fueron a su casa en Ramá, allá en Ramatamaín. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella, y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, y aconteció que al cumplirse el tiempo después de que Elcana se llegó a ella quedó embarazada y concibió Ana y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Aquí nos dice claramente qué es lo que significa Manuel, pedido del Señor. Después subió el varón, o sea, Elcana, con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que le dijo a Elcana, su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor, hasta que lo lleve. O sea, aquí dice que ella hasta que lo destete, ella lo llevará y lo presentará delante del Señor, y se quede allá para siempre. O sea que él se lo iba a dar al Señor como ella lo dijo, lo prometió, lo cumplió. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, mujer. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó Ana y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo:
Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Y por este niño oraba. Y el Señor me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Qué impresionante, amigo. Estamos hablando de la tribu de Efraín, acuérdense. Cosas grandes y maravillosas hace el Señor cada día y nosotros decimos que nos aburre la Biblia, que no la entiendo. Amigos, la Biblia tiene que leerse de una forma llena de amor a Dios. No debe de leerse la Biblia nada más así porque sí. Mucha gente la lee solamente intelectualmente, por saber. Muchos pelean y discuten, pero la Biblia debe de ser una poesía de amor que el Señor nos ha dado, amigos. Así de que vamos a seguir adelante y ahorita ya acuérdense que vamos aquí, estoy con el Strong, estoy sacando los estudios mejor en vivo porque, amigos, el tiempo se ha hecho corto. Ya no alcanza el tiempo, amigos. Te levantas y miren, ya son las 10. Empiezas a trabajar y, amigos, y perdiendo muchos el tiempo en el celular. Entonces, miren, ya vamos en números 2. Nos vamos a pasar porque pasa la Biblia, habla, aquí tengo yo en el Strong, en el 7:48, donde habla acerca del príncipe de los hijos de Elisama, de Efraín, del príncipe de los hijos de Efraín, Elisama. Aquí vamos a seguir, miren, es mucho lo que tenemos que hablar de Efraín, capítulo por capítulo. Este es el tercer eh, acto, ¿cómo se dice? La tercera o cuarta prédica, pero vamos a seguir orando. Voy a pasar mis videos allí en YouTube. Amigo, te pido que te suscribas, que me apoyes, porque es necesario predicar el Evangelio y enseñar muchos secretos de Dios. No solamente hablarles de que Cristo murió, porque todo el mundo sabe que Cristo murió por ellos, pero a ellos no les interesa. Pero a los que les interesa conocer más del Señor, el Señor los hará crecer para que puedan aprender más y más y conocer más al Señor, para que el Señor diga, ven, en lo mucho has sido fiel, en lo poco te pondré. O en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra a tu regazo de tu Señor. Porque Dios mira nuestro corazón. Así es de que hay que ser sinceros con Dios y no hay que ser tan creídos, porque nosotros en verdad no somos nada, somos polvo. Somos polvo, amigos. Eso es lo que debes de hacer en tu pensamiento. Pensar que cuando mueras ya nada serás y te presentarás delante del Señor y vendrás a juicio y vendrás a dar toda tu, pues podría decir toda tu información, o sea, vendrás a dar todo tu testimonio y no se va a encontrar nada, amigos, y se va a hallar en ti que no conociste al Señor. Hay que conocer a Jesús y para crecer y ser a la estatura de Cristo, amigos. Cristo, el Señor de todo, porque por Él y para Él y en Él son todas las cosas. Así es de que los que están en Cristo resucitarán primero. Los que no están en Cristo no van a resucitar, amigos. Y luego nosotros los que hayamos quedado, porque tiene que haber vivos para la salvación, habremos sido transformados y estaremos para siempre con el Señor en las nubes. Quiero que pongan atención, amigos. La salvación no está completa si no te vas en el arrebatamiento. Porque si te quedas, piensa, ¿dónde está tu salvación? ¿Te perdiste? ¿Te perdiste?
Sí, Dios murió por nosotros. Bienaventurados los que han muerto en Cristo. Pero los que vivimos, los que están desertando, los apóstatas, los que se burlan, los que se divierten, los que se están enfriando, los tibios, todos esos cristianoides, como dice el pastor, o cristinos, no van a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque no quisieron ser cristianos de a de veras. No quisieron ser lo que Dios les pidió ser. Muchos lamentablemente han dicho con sus palabras, no, pues es que me gustan las mujeres, Dios las hizo para que las admiráramos. O sea, vean qué pensamientos tienen aquellos disque cristianos. Amigos, en este tiempo hay muchas distracciones, hay muchas cosas en el mundo, hay muchas cosas que nos gustan, pero solamente son cosas, debemos de tenerlas en poco. Si las estimamos, pues por algo, pues somos hombres, pero no te enamores tanto de esas cosas. No seas apasionado, como cuando yo jugaba fútbol, que jugaba, yo quise jugar profesionalmente, pero Dios no me lo permitió. ¿Por qué? Dios tenía mi camino, pero yo les digo, para mucha gente que no entiende, cuando tú tienes un equipo de favorito, lo haces tu ídolo. Y más cuando quieres jugar, te apasiona, buscas toda la información y gritas, vas al estadio, gastas tu dinero, entras a los pronósticos. Es una religión el fútbol, amigos. Porque en vez de levantar la bandera de Cristo, levantan la bandera de su equipo favorito. Muchos dicen, oye, entonces está mal, es pecado. Amigos, pues pregúntenle a Dios. Usted puede decir, es que no tiene nada de malo irle a un equipo. Pues no, yo jugué en el Atlas, le fui al Atlas, pero cuando conocí a Jesús, renuncié a todo eso. Y hay gente que dice, tengo un amigo que dice, y es amigo de un amigo mío y siempre está ahí en el Facebook y dice que su glorioso Atlas, amigos, glorioso solamente es el Señor. Ahora, habla de las glorias, de las victorias de su equipo, como decía, como dicen algunos, o sea, se decía una profecía del hombre, esta es una profecía del hombre, que cuando el Atlas quedara campeón, se iba a acabar el mundo. Amigos, el Atlas quedó campeón y se está cumpliendo. Empezó todo ese desastre. Todo este desastre empezó. El principio de los dolores. Ha comenzado el tiempo del fin. Han comenzado el principio de los dolores. ¿Qué será cuando comiencen los dolores? Terminará, terminará el principio y empezarán los dolores. Vendrá el arrebatamiento de la iglesia y nos iremos. Y los que se queden sufrirán las consecuencias. No fueron salvos los que se quedaron, porque si hubieran sido salvos, se hubieran ido en el arrebatamiento. Por eso les digo, sin el arrebatamiento concluido en tu vida, llegando a la meta, esa es la meta, llegar, ir con Cristo, ir al arrebatamiento en su promesa. Si te quedas, no llegaste. Es terrible decirlo así, porque muchos dicen, no, es que la teología y que no sé qué tan, amigos, no dificulten las cosas. Dios es el único sabio. No nos creamos sabios nosotros. No se crea nadie en sabio ni en su propia opinión, porque se equivocarán. Hay que ser mansos y humildes de corazón y reconocer que Dios es el que tiene toda la razón. Nada más que nosotros no entendemos lo que somos tercos, somos insensatos, somos
No, hombre, hay tantas cosas que el Señor nos dice que somos desatentos, no ponemos atención, no escuchamos, no obedecemos. Hay que caminar los caminos del Señor. Caminemos. Dios les bendiga. Nos vemos en otro capítulo.